Bienvenidos, este es el último tema de la parte de funciones, son los modelos. Primero vamos a hablar acerca de a qué se refiere el modelado de las funciones. Las funciones en la vida diaria se utilizan para describir fenómenos y se trata de aproximaciones. ¿Por qué hablamos de aproximaciones? Porque por muy perfecto que pueda ser nuestro análisis matemático o nuestro modelito, nunca va a poder describir al 100% la realidad que está analizando. Un modelo consta de supuestos, variables y constantes. Si usted quiere crear un modelo, primero identifique el fenómeno a describir y cuáles son sus características. Paso 2. Identifique las variables que intervienen. Paso 3. Establezca las relaciones entre variables. Y paso 4. Utilice el modelo. Otro paso no mencionado en esta diapositiva es verificar el modelo y realizar ajustes. Así, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un modelo probabilístico que quiere analizar cuál es la probabilidad de que los estudiantes del propedéutico logren aprobar con una nota satisfactoria el examen de entrada a la ESEN, tomaría como base los siguientes supuestos. Primero, que los estudiantes estudian que todos los estudiantes estudian, valga la redundancia, por lo menos 1 hora al día, mínimo. Segundo, mis variables. Tendría una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente sería la probabilidad de que los estudiantes pasen. La variable independiente sería la cantidad de horas que están estudiando. Y las constantes son elementos que se van a mantener sin alterarse dentro del modelo. Entonces, por ejemplo, en este modelo, digamos de que ya existe una probabilidad del 0.001% de que ustedes pasen el examen porque eligieron respuestas al azar. Entonces, eso se mantendría como una constante en el modelo. Entonces, haciendo una recapitulación, los pasos para crear un modelo son: primero, identificar el fenómeno de describir y sus características; segundo, identificar las variables que intervienen; tercero, establecer relaciones entre variables; y cuarto, utilizar el modelo. Ahora vamos a un ejemplo ya práctico. ¿Qué pasa si estamos hablando de crecimiento exponencial? Ya vimos en diapositivas anteriores y en clases anteriores la gráfica del exponencial y cómo se comporta. Entonces, primero identifiquemos el fenómeno a describir. Supóngase que empezamos con una sola bacteria que se divide cada hora. Ahora que está de moda es todo el virus. Después de 1 hora tenemos 2 bacterias. Después de 2 horas tenemos 2 al cuadrado, o sea 4 bacterias. Después de 3 horas tenemos 2 al cubo, o sea 8 bacterias, y así sucesivamente. Entonces, si tenemos esto en una caja de Petri, en el momento 0 tenemos una bacteria. En el momento 1 tenemos 2 bacterias, porque por supuesto no podemos tener generación espontánea. En la hora 2 tenemos 3 bacterias, en la hora 3 y así sucesivamente. En la hora 3 tenemos 8 bacterias, en la hora 4 tenemos 2 a la cuarta bacterias y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Entonces, el fenómeno que queremos representar es el número de bacterias en un pan sin refrigeración después de T horas. Ahora, hablemos sobre cuáles son las variables. Primero identificamos las variables que intervienen. La variable dependiente es la cantidad de bacterias. La variable independiente sería el tiempo en horas que toma la duplicación de las bacterias. Identificamos las relaciones entre variables. Ok, en el momento 0 hay 2 a la 0 bacterias. En el momento 1 hay 2 a la 1. En el momento 2 es 2 a la cuarta. En el momento 3 es 2 a la octava. Perdón, 2 al cubo, que es igual a 8. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para poder plantear una función es cuál es el patrón y cómo lo puedo representar matemáticamente. En este caso, el patrón es si escribimos b en función de t, es decir, la cantidad de bacterias en función del tiempo va a ser igual a 2 elevado al t, siendo t el tiempo en horas. El último paso es utilizamos el modelo. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 6 horas? Si seguimos con nuestra tablita, sabemos que después de 6 horas vamos a tener 2 elevado a la sexta, que es igual a 64. Por lo tanto, habrá 64 bacterias. Si representamos eso en una gráfica, podemos ver que se trata claramente de una función exponencial. Entonces, respondiendo a la pregunta, después de 6 horas tendremos 64 bacterias. En conclusión, no deje su comida fuera sin refrigeración porque se le puede llenar de bacterias. Con eso concluimos la parte de aplicación en modelos.